El pasado mes de junio de este 2024 se cumplieron los 10 años de plazo que Jerry Lewis había dado a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para poder exhibir la única copia que se cree que existe hasta el día de hoy de The Day the Clown Cried, el día que el payaso lloró, considerada como una de las películas malditas de Hollywood y que no pudo estrenarse en vida del humorista. Eso sí, el propio hijo del cómico de Jerry Lewis ha confirmado que la copia ni siquiera está terminada y aún hay una incesante batalla legal por los derechos de autor de la misma. Así que la mayoría de nosotros ni siquiera llegará a verla nunca. Pero, cumplidos esos 10 años de plazo que el cómico Jerry Lewis dio a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos cuando donó la copia, pues bueno, ahora es esta quien tiene la potestad para poder exhibirla en algunos eventos de forma limitada. Así que, quién sabe. Y si estás viendo o escuchando este vídeo y no tienes ni idea de qué película es de la que te estoy hablando, pues bienvenido a la que probablemente sea una de las historias más interesantes del séptimo arte. Sí, probablemente una vez más en Orgullo Fan, el vídeo más importante de mi canal. Dios, qué cruz que cargo. Venga, cabecera y comenzamos. El contexto de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que la rodea ha sido fuente de numerosas historias e incluso sí de algunas comedias. Como siempre he dicho, la risa es un potente sanador y solo la sociedad que realmente pueda reírse de sus desgracias habrá empezado a cicatrizar dichas heridas. Por eso no entiendo las vendetas que algunas personas, por llamarlas de alguna forma, emprenden porque se han sentido perjudicados con burlas hacia su religión o hacia lo que sea. Pero bueno, casi mejor que no entremos en este tipo de debates intelectuales. A pesar de lo que os acabo de decir, sin embargo, y para que se pueda dar lo que os acabo de mencionar, es decir, para que puedas reírte de una desgracia que ha afectado a miles, quizá cientos de miles, quizá millones de personas, pues obviamente tiene que entrar en juego el factor tiempo para que puedas verlo todo desde otra perspectiva. Así que hay una gran diferencia en cuando se estrenó El Gran Dictador de Charles Chaplin a cuando lo hizo Jojo Rabbit de Taika Waititi, por maravillosas que sean ambas películas. Y en un punto intermedio de las películas anteriormente mencionadas tenemos que viajar hasta el año 1971 cuando el productor de cine Nat Wachberger fue a ver al cómico Jerry Lewis a una de sus actuaciones, tras la cual le ofreció el borrador de una película titulada El día que el payaso lloró, escrita por una tal Joan O'Brien, con la intención no solamente de que Lewis protagonizase la cinta, sino que también se pusiera detrás de las cámaras, es decir, que la dirigiese y también que cambiase, modificase cualquier cosa del guión que creyese oportuna. Aunque Lewis lo primero que hizo fue rechazar dicho ofrecimiento e incluso años después en su propia autobiografía se preguntaba a sí mismo cómo narices le habían convencido para que volviese a reconsiderar la oferta. Y es que tal como le dijo Jerry Lewis al productor de cine, él era mayormente un experto en comedia física, o sea, se había hecho un nombre gracias a ser el contrapunto, el alivio cómico de la dupla que formaba con el crooner Dean Martin en más de media docena de películas, y luego ya en solitario había tenido éxitos como El Ceniciento, como El Botones o especialmente con la primera versión del Profesor Chiflado. Pero ¿qué pintaba él en una película de la Segunda Guerra Mundial? Y más que sobre la guerra, en una película sobre el Holocausto, que creo que es la gran diferencia con los títulos anteriormente mencionados. Es decir, una cosa es reírte del dictador y otra muy distinta, reírte del sufrimiento de las víctimas. Pero al final, como se estaba comentando, Luis llegó a la conclusión de que quizás esa era su oportunidad de dejar un legado que realmente fuera trascendental con el paso del tiempo. Y oye, ¿por qué no? También adquirir de paso un nuevo estatus dentro de la industria. Así que finalizó su contrato en el Caesars Palace de Las Vegas, tras lo cual viajó hasta Europa para visitar los antiguos campos de concentración nazis, perdiendo hasta 15 kilos a costa de comer únicamente pomelo durante semanas para poder interpretar a Helmut Dork, el protagonista de El día que el payaso lloró.
Pero los problemas durante el rodaje, pues como os podréis imaginar, no tardaron en aparecer. El dinero que le había prometido el productor de cine, Nat Wahlberg, pues nunca llegó. Al final tuvo que ser el propio Jerry Lewis quien pusiera $2 millones de su bolsillo para poder terminarla. Y aunque su intención era que viese la luz en el Festival de Cine de Cannes del año siguiente, es decir, de 1972, pues entre una cosa y otra, sobre todo con los conflictos que empezaron a aparecer legales del dinero de distribución y las propias inseguridades del propio cómico una vez que vio el material en bruto, pues hicieron que poco a poco se fuera guardando en un cajón ese celuloide que se había rodado y se fue acrecentando la leyenda de El día que el payaso lloró como una de esas películas malditas de Hollywood que nunca llegarían a ver la luz, como efectivamente así sucedió, hasta la muerte del cómico en el año 2015. Y aunque en las entrevistas que concedió con el paso de los años su propio Lewis aseguraba que se sentía agradecido de que la película nunca hubiese visto la luz porque en sus propias palabras era rematadamente mala, también es cierto que surgieron voces discordantes de algunos críticos que aseguraron haber visto alguna copia sin terminar del día que el payaso lloró y aseguraban que era una joya adelantada a su tiempo que podría haber sido efectivamente una de las mejores películas jamás rodadas. Unos rumores que se acrecentaron en 1999 con el estreno de La Vita e Bella de Roberto Benigni, que ganó 3 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Actor, con aquella imagen icónica de Benigni subiéndose a las butacas para poder llegar al escenario a recoger su estatuilla, con una película esta, La Vita e Bella, que recordaba sospechosamente en su argumento a lo que sabíamos de El día que el payaso lloró. Y es que llegados a este punto os estaréis preguntando, ¿pero de qué coño? ¿De qué iba la película? Vale, pues entramos en materia. La historia de The Day the Clown Cried nos presenta efectivamente al payaso Helmut Dork, un payaso alemán caído en desgracia, que una noche, ante la perspectiva de su inminente despido del circo en el que trabaja, pues se emborracha y hace unos chistes sobre Hitler en un bar, motivo por el que es encarcelado y llevado a una prisión. Y aunque tienen prohibido los presos alemanes confraternizar o relacionarse de cualquier tipo con los prisioneros judíos, pues Helmut allí descubre que aún puede hacer reír a alguien, más concretamente a los niños de los guetos judíos que están esperando un tren que les lleve hasta los campos de concentración con el destino que a estas alturas y desgraciadamente todos sabemos que tuvieron. El caso es que el director de la prisión descubre que Helmut, bueno, le puede servir de ayuda porque puede acompañar a los niños hasta las cámaras de gas. Sí, o sea, esta es la historia, ¿no? Es un payaso que acompaña a los niños porque el camino les va a resultar más afable, ¿no? ¿Quién va a sospechar, ¿no?, de las malas intenciones de un payaso? Así que Helmut, junto con el resto de prisioneros, es enviado hasta Auschwitz para efectivamente acompañarles en su último camino hasta las duchas, hasta las cámaras de gas. Pero en un último acto de redención, Helmut comprende que está siendo una herramienta en manos de los nazis y decide acompañar a los judíos hasta sus últimas consecuencias, con un plano final donde coge la mano de una niña y se encamina hacia las duchas. Se encamina hacia la muerte. Vale, os tengo que volver a poner en el contexto de que estábamos en el año 1971, es decir, que todo lo que había acontecido en la Segunda Guerra Mundial estaba en el imaginario colectivo mucho más presente que en el día de hoy, pero que levante la mano quien no hubiese querido ver esa película, ¿qué coño? Incluso a día de hoy. Pero tal y como os decía en la introducción, pues bueno, pues parece ser que por todo este litigio de derechos de autor, de quién es el poseedor de los mismos y de que la copia no está terminada, pues parece ser que solamente unos pocos privilegiados podrán hacerlo y ni siquiera será con eso, ¿no?, con la versión final que se hubiese estrenado. Así que bueno, solamente nos queda esperar que con esta moda que tiene el nuevo Hollywood, pues algún día decidan hacer un remake del libreto original de Joan O'Brien, que no es coño. O sea, de hecho, hace años ya se habló de esta posibilidad que probablemente podría haber interpretado Robin Williams, pero el proyecto pues quedó en la nada y finalmente Williams interpretó Jacob the Liar, Ilusiones de un mentiroso, aquí en España, que no es exactamente parecido a lo que os acabo de contar, pero bueno, tiene algunos nexos comunes. Y en cuanto a Luis, pues bueno, tuvimos que esperar más de una década para que Scorsese, quién sino, pues nos demostrase lo que el humorista podía hacer en un registro más dramático con la mítica, buenísima, El Rey de la Comedia, que años más tarde serviría de inspiración para el Joker de Todd Phillips y Joaquin Phoenix. Y en fin, esto es todo por el vídeo del día de hoy. No me digáis que no ha sido maravilloso y que también pagaríais lo que fuese por ver una copia de The Day the Clown. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios, que yo como siempre le estaré dando feedback, y hasta que nos volvamos a escuchar, pues venga, chao familia.